Saludos y bendiciones, familia en la fe. Les invitamos desde ya a compartir el Evangelio a través del canal Semillitas del Torito. Que el Dios Todopoderoso prepare el terreno donde va a ser sembrada la semilla del reino de los cielos, que es su palabra. San Juan capítulo 13, 21 en adelante. Hoy vamos a observar esa humildad y paciencia que tiene el Señor en dos características de dos personajes diferentes: la traición y la negación. Traición de Judas, negación de Pedro. Así que presto en casita, queridos hermanos, y escuchemos el saludo de la princesita de la casa, Rosita. Hola, querido hermano, bienvenidos a todos ustedes a este canal Semillitas del Torito, un canal evangelizador para llevar el mensaje al mundo entero. Invocamos la Santísima Trinidad para dar inicio con amor, con valentía, la palabra del Señor, que tanta sed y hambre hay en el mundo entero. En el nombre del En Padre, nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio de San Juan, capítulo 13, versículo 21 al 33 y del 36 al 38. Tras decir estas cosas, Jesús se conmovió en su espíritu y dijo con toda claridad: en verdad les digo, uno de ustedes me va a entregar. Los discípulos se miraron unos a otros, pues no sabían a quién se refería. Uno de sus discípulos, el que Jesús amaba, estaba recostado a su lado en la mesa. Y Simón Pedro le hizo señas para que le preguntara de quién hablaba. Se volvió hacia Jesús y le preguntó: Señor, ¿quién es? Jesús le contestó: voy a mojar un pedazo de pan en el plato. Aquel al cual se lo dé, ese es. Jesús mojó un pedazo de pan y se lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Apenas Judas tomó el pedazo de pan, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Ninguno de los que estaban a la mesa comprendió por qué Jesús se lo decía. Como Judas tenía la bolsa común, algunos creyeron que Jesús quería decirle: compra lo que nos hace falta para la fiesta, o bien da algo a los pobres. Judas comió el pedazo de pan y salió inmediatamente. Era de noche. Cuando Judas salió, Jesús dijo: ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Por lo tanto, Dios lo va a introducir en su propia gloria y lo glorificará muy pronto. Hijos míos, yo estaré con ustedes por muy poco tiempo. Me buscarán y, como ya dije a los judíos, ahora se lo digo a ustedes: donde yo voy, ustedes no pueden venir. Simón Pedro le preguntó: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy no pueden seguirme ahora, pero me seguirás más tarde. Pedro le dijo: Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Estoy dispuesto a dar mi vida por ti. Jesús le respondió: ¿dar tú la vida por mí? En verdad te digo que antes de que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Desde tu niñez conoce las Sagradas Escrituras. Ellas te darán la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús nuestro Señor. Primera parte, compartiremos con ustedes esa traición. El Señor dice en las Sagradas Escrituras que se puso triste. ¿Quién no se va a poner triste, verdad? De los 12 en los cuales había puesto toda su confianza, a los cuales había preparado, ¿verdad? Lo instruyó, les animó, y que uno de ellos lo traicione, se siente duro. ¿Lo hemos vivido nosotros en carne propia? Ciertamente que sí. Pero Jesús es humilde y acepta esa traición, porque ciertamente estaba establecido, estaba escrito,
que había uno que lo iba a traicionar. Pero en la referencia de San Mateo capítulo 26, versículo 17, yo quiero tomar una frase, más bien una interrogante. Del entonces, en el de hoy, vamos a escuchar cuál es la interrogante, Mateo 26, 17 en adelante. El primer día de la fiesta en que se comía el pan sin levadura, los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron... Estamos claros que está hablando de la cena del Señor, ¿verdad? La cena, la comida en la mesa, el pan. Porque ahorita le vamos a mostrar cuando nosotros estamos traicionando a Jesús, aunque estemos comiendo el pan. Pero quiero llegar a la interrogante, a una interrogante. Vamos a oírlo, siga. ¿Dónde quieres que preparemos la comida de la Pascua? Jesús contestó, vayan a la ciudad, a casa de tal hombre, y díganle, el maestro te manda decir, mi hora se acerca, y quiero celebrar la Pascua con mis discípulos en tu casa. Con mis discípulos, nada más y nada menos. Pero uno de ellos lo traicionó. Siga. Los discípulos hicieron tal como Jesús les había ordenado y prepararon la Pascua. Dale. Llegada la tarde, Jesús se sentó a la mesa con los 12. A la mesa, ¿verdad? El banquete con los 12. Y mientras comían, ¿Qué pasó? Les dijo, ¿Qué les dijo? en verdad les digo, uno de ustedes me va a traicionar. Ah, bárbaro. Pongámonos por un instante. Situémonos en el contexto. En ese momento en que Jesús está viviendo ya próximo a ser crucificado, ¿verdad? Y es donde más que debería tener apoyo, donde más deberían estar los suyos con él, ¿sí o no? Claro. Pero en ese momento, a ver qué pasó. Se sintieron profundamente afligidos. ¿Cuándo qué? ¿Cuándo qué le dijo él? Uno de ustedes me va a entregar. Ellos se sintieron como tristes, pero ustedes imaginan cómo estaría Jesús. A ver, escuchen lo que viene, la interrogante, ya se acerca. Y uno a uno comenzaron a preguntarle. ¿Qué se empezaron a preguntarle uno a uno? ¿Quién? ¿Qué? Escuchen. ¿Seré yo, Señor? A este interrogante quería llegar yo. Otra vez. ¿Seré yo, Señor? Queridos hermanos, volvamos al Evangelio. ¿Acaso seré yo el que estoy traicionando a Jesús? Cuidado. Tenemos que reflexionar, tenemos que meditar. Y ojalá que no sea, porque ay de aquel que traiciona al Hijo del Hombre, más le valdría no haber nacido. ¿Acaso seré yo? ¿Qué dice las Escrituras a través de Rosita? El Señor se sentó a la mesa con ellos en el Evangelio 23 en adelante, 21 en adelante. Cuando Él les dice, uno de ustedes me va a traicionar. En verdad les digo, Ajá. Uno de ustedes me va a entregar. Ajá. Los discípulos se miraron unos a otros, pues no sabían a quién se refería. San Juan no narra esta interrogante, pero San Mateo sí. ¿Acaso seré yo? Sí, puede ser. Puede ser que yo consciente o inconscientemente esté traicionando al Señor. Puede ser. Bueno, reflexionemos. Porque si es así, queridos hermanos, tenemos que actuar. Tenemos que reconocer nuestra culpa, pedirle perdón al Señor. Lo que no tuvo Judas. Porque su ambición al dinero, su querer ser dueño del Señor, estar o ser propietario del Señor, ¿por qué lo vendía? ¿Quién vende algo que tiene? Porque se cree dueño, ¿sí o no? Y eso le pasó a Judas. Se consideraba dueño de Jesucristo, por eso lo vendió. Lo traiciona. ¿Por qué? Por dinero. Prefiere el Dios verdadero por un Dios falso. Hay muchos así, sí. Pero que es tiempo de meditar, claro. De acercarse al Señor, claro. Que no lo quieren hacer es otra cosa. Pero eso se ha predicado y se seguirá predicando para que muchos como Lázaro ayer
crean en Jesucristo. Claro. Otros se apartarán porque no les va a gustar la predicación de la palabra de Dios, no les va a gustar. ¿Qué vamos a hacer? Pero así es. Debemos ver entonces, queridos hermanos, si nosotros por la ambición, por 30 monedas de plata, estamos traicionando a Jesús. Pero que aún así, ¿verdad? Que aún así no me importa ir a la mesa del Señor a recibir el pan. Que ese fue el pecado de Judas. ¿Recuerdan el capítulo 12 que compartíamos ayer? Ese perfume lo hubiésemos vendido en 300 denarios para dárselo a los pobres. Pero no le importaban los pobres porque él era un ladrón. Ahí hay un pecado que mancha. Cuando nosotros reconocemos que hemos fallado al mandato de Dios, sea cual sea el pecado, y no queremos aceptarlo, no queremos creer en Él, no queremos cambiar de vida, pero aún así voy a la iglesia a recibir el pan eucarístico, queridos hermanos. Estamos traicionando al Señor y no solo eso, no solo eso. Hemos escuchado cómo narra San Juan. En el mismo momento en que recibe de parte de Jesucristo el pan, entra el protagonista de la violencia, de la mentira, del engaño, el diablo en su corazón. Lo vamos a retomar. Muy bien. Uno de sus discípulos, el que Jesús amaba, estaba recostado a su lado en la mesa. Y Simón Pedro le hizo señas para que le preguntara de quién hablaba. Se volvió hacia Jesús y le preguntó: Señor, ¿quién es? Jesús le contestó: voy a mojar un pedazo de pan en el plato. Ajá. Aquel al cual se lo dé, ¿qué pasa? Ese es. Y vamos a ver de quién se trata. Sigan. Está mojó un pedazo de pan y se lo dio a Judas Iscariote. ¿Qué pasó? Recuerda ya lo de Judas. Capítulo 12, compartíamos ayer y está en el contexto. Ustedes retroceden una página y ahí está. Que era Judas, un ladrón. ¿Se arrepintió de eso? ¿Se apartó de la ambición, de la avaricia, del amor al dinero? No. De hecho, 30 monedas de plata lo llevó hasta el final de su vida. Ahí sí la rechazó, pero no se arrepintió. Tiró las monedas, pero no se arrepintió. ¿Ya se ha arrepentido? Pedro lo niega 3 veces. ¿Se arrepintió? Sí, se arrepintió. ¿Cumplió la misión del Señor? Claro que sí. ¿Por qué no lo hizo Judas? Estaba escrito. Cuando nosotros negamos a nuestro Señor Jesucristo, aunque caminemos con Él, aunque compartamos con Él pan, pero no creemos que es nuestro Señor Jesucristo, el Todopoderoso, y queremos mandar en Él, queremos venderlo y traicionarlo, la condenación, dice las Escrituras, nos espera. ¿Qué fue lo que le pasó a Judas? Tristemente, cuando el Señor le dio a Judas el pan, Jesús mojó un pedazo de pan y se lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Apenas Judas tomó el pedazo de pan, ¿qué pasó? Satanás entró en él. ¿Por qué Satanás entra en él? Porque ciertamente, si usted lee el versículo 2, lea el versículo 2 para que se den cuenta. Juan 13:2, ¿qué dice Juan 13:2? Estaban comiendo la cena. Ajá. Y el diablo ya había depositado en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, el propósito de entregarle. Ya, él tenía ese plan. ¿Cuál era el plan? De traicionar, de entregar a Jesús. ¿Cuál era el plan que tenía Judas? Robar, y de ahí no quería salir. Pero andaba con el maestro. Sí, pero ¿por qué no le creyó al maestro? ¿Por qué no le obedeció? ¿Se da cuenta? Nosotros podemos ser cristianos, pero si no le obedecemos a Cristo, ¿de qué sirve? ¿Por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que les pido? Oh, Judas tuvo esa tentación, pero no quiso salir de ella. Nosotros podemos tener tentaciones, pero el problema es que querramos salir de ella y salgamos de ella. Ahí está la felicidad, ¿verdad? Pero la tentación está ahí, yo quiero vivir en esa tentación que se llama el pecado, sea cual sea. Judas tenía la de robar.
¿Nosotros cuál tendremos? ¿Acaso seré yo? Bueno, cada uno en su conciencia sabe. Apenas le dio el pan, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que Otra vas... vez, repítalo. Apenas Judas tomó el pedazo de pan, Satanás entró en él. ¿Pero por qué? Si está recibiendo el pan, porque tenía un pecado que no quería apartarse de él. ¿Cuál era? El ladrón. Cuidado con nosotros, bien lo dice San Juan, primera de Corintios, capítulo 11, versículo 27 en adelante. Cuando nosotros no creemos en Jesucristo, que Cristo está en el pan, lo recibimos primero sin creer que Él está ahí, sin creer. Y lo recibimos sin confesión. Oye, hay un riesgo. Mire cómo lo dice San Pablo, primera de Corintios capítulo 11, versículo 27 en adelante. Por tanto, el que come el pan o bebe la copa del Señor indignamente, peca contra el cuerpo y la sangre del Señor. ¿Por qué? Cada uno, pues, examine su conciencia y luego podrá comer el pan y beber de la copa. El que come y bebe indignamente, come y bebe su propia condenación. ¿Por qué? Por no reconocer el cuerpo. ¿Te das cuenta? Por no reconocer, eso es lo que le pasó a Judas. No reconoció a Jesús, lo traicionó. Y ustedes y nosotros caeremos en ese error. Cuando vayamos a recibir el cuerpo y la sangre de Cristo porque me miren, porque quiero pasar en la fila, para saber a qué sabe eso, recibiremos nuestra propia condenación. Tenemos que estar plenamente convencidos que Jesucristo está vivo en el pan eucarístico. Vivo. Y por eso no podemos ir a recibirle con mancha. Tenemos que examinar nuestra conciencia, a ver si está limpia de pecado para poder recibirle. Satanás entró en su corazón. ¿Y qué pasó? Entonces Jesús le dijo, ¿Qué le dijo? Lo que vas a hacer, hazlo pronto. ¿Qué iba a hacer? Entregarlo, ¿verdad? Dale. Ninguno de los que estaban a la mesa comprendió por qué Jesús se lo decía. Ajá. Como Judas tenía la bolsa común, algunos creyeron que Jesús quería decirle, compra lo que nos hace falta para la fiesta, o bien, da algo a los pobres. Judas comió el pedazo de pan y salió inmediatamente. Era de noche. ¿Por qué recalca la Biblia que era de noche? Porque ahí es donde actúa el mal, de noche, en plena oscuridad. Así estaba Judas, en plena oscuridad, en una oscuridad tan tremenda que compartió con Jesucristo y no le reconoció, a pesar de que estuvieron con él 3 años, bien formado, bien educado, pero no le reconoció. No lo aceptó como el Maestro, como el Señor. Vivió en una densa oscuridad. Así hay muchos queridos hermanos que aún todavía, sabiendo de las Sagradas Escrituras, vivimos en oscuridad. ¿De qué nos sirve a nosotros tanto sacrificio durante la Cuaresma, ya entrando la Semana Santa, de ayuno, de oración, pero no le hablo a mi hermano? ¿De qué me sirve? No soy capaz de apartarme de ese pecado que tanto me ata. ¿De qué me sirve? Vivimos todavía en una densa oscuridad. Pues el Señor se nos ofrece. Yo soy la luz del mundo. El que viene a mí no caminará en tinieblas, sino que tendrá luz y vida. ¿Lo vamos a dejar pasar de largo? ¿Cuándo vamos allá a decir, basta tanta oscuridad que me ata de este mundo, que me acecha de este mundo? ¿Cuándo? ¿Cuando ya sea tarde? No. Salió, era de noche. Siga. Cuando Judas salió, Jesús dijo, ahora es glorificado el Hijo del Hombre. Viene la segunda reflexión. Ahora es glorificado el Hijo del Hombre. Atención. Y Dios
es glorificado en él. Siga. Por lo tanto, Por lo tanto, Dios lo va a introducir en su propia gloria siga. y lo glorificará muy pronto. Atención. Hijos míos, Hijos míos, yo estaré con ustedes yo estaré con ustedes. por muy poco tiempo. Siga. Me buscarán. Me buscarán. Y como ya dije a los judíos, Ajá. ahora se lo digo a ustedes. Díganlo. Donde yo voy, Donde yo voy, ustedes no pueden venir. ustedes no pueden venir. ¿A dónde iría Jesús? Estamos en el 13. ¿A dónde iría? Vamos a ver. ¿Quieren saberlo a dónde? Vamos al contexto. 14, capítulo 14. Vamos a ver a dónde iría. Versículo 14. No se turben. Perdón. Capítulo 14. Vamos a ver a dónde iba. No se turben. No se turben. Crean en Dios y crean en mí. Basta eso. Dejemos de estar creyendo a las novedades. Creámosle a Dios y creamos en Jesucristo. Hable de Jesucristo para creerle. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. La Jerusalén celestial. Siga. De no ser así, Ajá. no le habría dicho que voy a prepararles un lugar. Voy. Ahorita no podrán ir, después irán. Voy a prepararles un lugar. Y después de ir y prepararles un lugar, ¿Qué? volveré para tomarlos conmigo, Va a volver. Sí, Señor. Siga. para que donde yo esté, Para que donde yo esté, a la diestra del Padre, en el paraíso, en la Jerusalén celestial, ¿qué? estén también ustedes. Bárbaro. Pero para eso tenemos que obedecer su palabra. No crea que sí, oye, el Señor va a venir yo viviendo en una condición desordenada, en una vida desordenada. No, claro que no. Tenemos que prepararlo. Siga en el Evangelio. Simón Pedro le preguntó, Señor, ¿a dónde vas? Pedro no sabía. ¿Qué le dijo el Señor? Jesús le respondió, Ajá. a donde yo voy no puedes seguirme ahora, Ahora no, pero me seguirás más tarde. pero más tarde. Nosotros también, pero eso sí, tenemos que hacer la voluntad de nuestro Dios. Siga. Pedro le dijo, Ajá, Señor, ajá. ¿por qué no puedo seguirte ahora? Estoy dispuesto a dar mi vida por ti. Entonces Pedro no comprende. No comprende que el Señor está hablando de la Jerusalén celestial. Eso nos pasa a nosotros. Entonces, ¿acaso seré yo, Señor? Ya no será traición. Ahora viene negación. ¿Será que nosotros, por no comprender el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, lo estamos negando? ¿Será? ¿Será posible? Vean, otra vez. ¿Por qué Pedro le dijo, Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Estoy dispuesto a dar mi vida por ti. Y esto lo podemos decir mucho, pero así va. Yo estoy dispuesto a dar la vida por Jesús. Yo estoy dispuesto a hacer lo que sea por mi Jesús, ¿sí? Está dispuesto y estoy dispuesto a obedecer su palabra tal y cual como nos la dejó sin cambiarla. Por ejemplo, si Él nos invita al banquete, dichosos los invitados al banquete del Señor, ¿estamos dispuestos a ir al banquete del Señor? ¿Sí? Ahí está. ¿Por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? Pedro sale, ¿no? ¿Verdad? Como aquel impulso humano y dice, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Estoy dispuesto a dar mi vida por ti. Yo estoy dispuesto. Otros darán la vida por otros, por los presidentes, gobernantes, por quienes les dominan. Pero dice Pedro, yo estoy dispuesto a dar la vida por ti. Pero mire lo que el Señor dice. Jesús le respondió, ¿Qué le dice? ¿dar tú la vida por mí? Dar tú la vida por mí. Y mire, En verdad te digo, que antes de que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. A veces creemos nosotros eso. Yo estoy dispuesto, estoy decidido a dar la vida por el Señor, sí. Pero bla, fácil. Y hable. Pero vamos al hecho, a la práctica, a la obra. ¿Estarías dispuesto? Porque si estudiamos, por ejemplo, San Lucas, lo niega, ¿no? San Lucas capítulo 12, versículo, capítulo 12,
versículo 8, ¿qué dice Jesús? ¿Cuándo lo negamos? ¿Estaría dispuesto a dar la vida por mí? Yo te aseguro que antes que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. Entonces ahí vemos la humildad del Señor en aceptar esa traición. Y la paciencia en aceptar de los suyos, de los que Él preparó, la paciencia para no decirle lo que tenía que decirle, ¿verdad? Por haberle negado. Esa es la misma paciencia que nos tiene a nosotros cuando le negamos. A ver qué dice San Lucas capítulo 12, versículo 8 y 9. Yo les digo, si uno se pone de mi parte delante de los hombres, también el Hijo del Hombre se pondrá de su parte delante de los ángeles de Dios. Pero el que me niegue delante de los hombres, será también negado él delante de los ángeles de Dios. A veces actuamos de esa manera. Le negamos. Y por eso fue que Pedro lloró amargamente por haber negado al Señor. ¿Cuántas veces? 3 veces le preguntaron. Y no, yo no, es que no. Claro. Estaban prácticamente solos, como ovejas sin pastor. Y el miedo a que le persiguieran, a que le encarcelaran, que le hicieran daño, lo más fácil, no lo conozco. Yo a ese señor ni lo he visto. No sé quién es. ¿Seguro? ¿Era verdad? No. A veces nos pasa a nosotros lo mismo, que no somos capaces de reconocer a nuestro Señor Jesucristo y lo negamos fácilmente delante de la gente. Yo no. ¿Usted es cristiano? No, yo. Pero cuando estoy sola, y sí, Señor, te alabo, te bendigo, te glorifico. ¿Pero qué? San Lucas 9 ahora, 26. Capítulo 9. Capítulo 9, versículo 26. Si alguien se avergüenza de mí. ¿Será eso? ¿No recuerdas lo que dice San Pablo? San Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 16 dice, yo no me avergüenzo del Evangelio. Bárbaro San Pablo, ¿no? ¿Podremos decir nosotros eso? Puede ser que sí, pero vamos más allá. Vamos más allá. No nos quedemos, Romanos 1, 16, no nos quedemos solamente por decirlo. Yo no me avergüenzo del Evangelio. Yo hablo del Evangelio aunque sea. Yo puedo cargar la Biblia hasta en los brazos. Sí, mire. Difícilmente. Bueno, por aquí, no sé por allá. Conocer a un católico que cargue la Biblia en la mano. Los protestantes sabemos que eso sí no le da pena cargar la Biblia en la mano. Pero a nosotros nos cuesta. Porque me van a decir evangélico. ¿Y cuál es el problema? No somos los primeros evangélicos. ¿Por qué? Pues porque llevamos el Evangelio, pero hasta eso nos da pena que nos vean con la Biblia. Pero pena no nos da que nos vean con dos botellitas de esas, ¿no? Bien frías, ¿no? De 2, porque ya no cargan de a una, sino de 2. Cuando se le está acabando esta, están pelando de una vez por la otra. Eso no es una pena. De eso se enorgullece. Y forman hasta espectáculos. Pero la Biblia, la palabra de Dios, sí, hay mucha gente que se avergüenza. Pero dice Romanos capítulo 1, versículo 16. Como ven, no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? A ver, vamos a ver. Es una fuerza de Dios y salvación para todos los que creen. En primer lugar, para los judíos y también para los griegos. ¿Se da cuenta? ¿Por qué no deberían? Dice San Pablo, yo no me avergüenzo. Pero hay gente que sí se avergüenza del Evangelio y de esa manera están negando a nuestro Señor Jesucristo. Lo repite, como ven... No me avergüenzo del Evangelio. Escúchenlo y lo vamos despacio. Es una fuerza... El Evangelio, la palabra de Dios, la buena noticia, es una fuerza... de Dios. De Dios, por eso no debería dar vergüenza. Vergüenza debería dar eso, estar en discotecas, en fiestas y esta Semana Santa, bebiendo alcohol. Eso sí debería dar vergüenza. Estar llevando una vida desordenada. Eso sí debería dar vergüenza. Pero recuerda, el que me niegue, el que se avergüence de mí delante de los hombres, yo me avergonzaré de él delante del Padre. Bárbaro. Bárbaro.
Porque es una fuerza de Dios y salvación. y salvación. Por eso no nos debería dar vergüenza. Todo lo contrario. Hablarle a aquel compañero de trabajo, hablarle a ese familiar en la casa, hablarle a ese que va en el camino, en el transporte, que va en un vehículo, hablarle. ¿De qué hablamos? ¿De qué hablamos? Hablamos de Jesús. Hablamos que Cristo está vivo y que nos llama a la salvación. ¿Hablamos de eso? ¿O hablamos de las noticias? ¿Qué está sucediendo en el mundo? ¿Cuál es la noticia, cómo le llaman eso ahorita? Viral. ¿Cuál es la noticia viral? Ah, la viral es que una mujer está llamando ¿cómo se llama? A Santo San Gregorio Hernández Diablo. Sí, ciertamente. Pero no vamos a quedar ahí. Hay muchos que le están con la fe firme, demostrándole al mundo que esa mujer y muchos andan engañados y engañando a los demás. Qué bueno. Es el despertar del católico. No darle vergüenza del evangelio y decirle las cosas claras. Y así como muchos están haciendo, con capítulos y versículos para que de ser instrumento de Satanás, están engañando a la gente. Claro. Claro. Entonces, de eso muchos hablan, pero de Jesús, a muchos les dan vergüenza. Dice San Pablo, yo no me avergüenzo del Evangelio porque es una fuerza de Dios y poder y salvación para todos los que creen. Poder de salvación para los creyentes. Entonces, en Juan 20, 9, 26, lo repite. Si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en su gloria y en la gloria de su Padre con los ángeles santos. Bárbaro, yo no quisiera estar ahí. Por eso, queridos hermanos, le animamos, insistimos a no avergonzarse del Evangelio, a estudiar las Escrituras, a darla a conocer. Qué bonito, qué maravilloso cuando se ve el compartir la palabra de Dios en una familia, así como compartimos un almuerzo, un desayuno, una cena, qué sé yo, una fiestica, un agasajo. Que primeramente esté la palabra de Dios por delante. ¡Qué bonito! Pero que ya hoy en la familia se reúne la familia, uno por un lado, el otro por el otro, con el celular en la mano. Casi se chocan, ahí mismo dentro de la casa, casi se chocan el uno con el otro. El celular va y el celular viene. ¿Y la palabra de Dios dónde queda? No nos avergoncemos del Evangelio, démoslo a conocer, digámosle a la humanidad, Cristo está vivo, ha resucitado, es verdad, ha resucitado y quiere que nosotros estemos con Él. Quiso pasar de largo después de resucitado con los de Maús, pero ellos le dijeron, quédate con nosotros. Y se sentó a la mesa y se quedó con nosotros en el pan eucarístico. Él desapareció de su vista, pero se quedó en el pan eucarístico. Y ellos gozosos, de Maús, gozosos, retornaron a Jerusalén y le contaron a los demás cómo lo habían reconocido al partir del pan. Ustedes y nosotros también lo reconoceremos cuando vayamos a compartir el pan, a la Santa Eucaristía, a la cual todos, absolutamente todos, estamos invitados al banquete del Señor para que el que lo coma y lo beba tenga vida eterna. Al que tenga oídos para oír, que oiga. Nos vamos, Rosita. Sí, decirle que los creyentes somos más y que es la hora que cada uno de nosotros empecemos a evangelizar y a creer en la palabra de Dios. Que no seamos como Judas, no nos coloquemos en el puesto de Judas, que no seamos traidor, sino al contrario, que seamos unos discípulos verdaderos de Jesús, que podamos creer verdaderamente en Él y así también poder llevar el mensaje y la palabra a todos aquellos que la necesitan, especialmente empezando por familia, allí en casita. Desde su casa, ustedes pueden empezar a evangelizar, a llevar la palabra de Dios, en nombre de Jesús, para la salvación de cada uno de sus integrantes de la familia. Así es, queridos hermanos, buena reflexión. Empecemos desde ya. Esposo, aprovecha la oportunidad, háblale a tu esposa de la palabra de Dios. Esposa, aprovecha la oportunidad, háblale de Jesucristo a su esposo. Padres, háblenle a sus hijos de Jesucristo. Familia, háblense.
unos a otros de Jesucristo. Planeen actividades cristianas. Aprovechen la Semana Santa para compartir la palabra de Dios y no se les olvide, no se avergüencen del Evangelio. Que Dios Padre Todopoderoso derrame su santa bendición y la recibimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.